hay que significarla, ¿verdad? Nos encontramos con este otro acto proformador de la acción penal, que es la querella. ¿Okay? La querella de vieja data, la vieja querella del derecho romano, de otros códigos. Es decir, en la querella, las particularidades de la querella en relación con respecto a la denuncia, es que, bueno, en primer lugar, la querella sí tiene que ser específica. Es decir, no se podrá interponer una querella de una forma genérica. Uno de los delitos contra la persona, uno de los delitos contra la propiedad, uno de los delitos contra la cosa pública. En la querella sí se tiene que precisar de una forma concreta, no solamente la calificación jurídica, sino el hecho. Entonces, bueno, sino el hecho en preciso. Entonces, la manera como está regulada la querella, ¿verdad? La manera como está siendo regulada la querella en el Código Orgánico Procesal Penal es muy precisa. Entonces, esa querella, pues, regulada en el Código Orgánico Procesal Penal, se verifica en el artículo 276, en el sentido de que debe manifestarse, debe dejarse por escrito nombre, apellido, la referencia, ¿verdad?, del querellante, el delito que se está imputando, el lugar, día y hora aproximada de la perpetración, las circunstancias esenciales del hecho. Y en el vigente Código Orgánico Procesal Penal se permite la posibilidad de que los datos de ubicación del querellante serán consignados por separado a los efectos de mantener el carácter reservado con respecto a el querellado. Fíjense que de una forma un tanto extraña, en la norma se habla del carácter de imputado o imputada, cuando en realidad todavía no ha sido emitida dicha querella. Entonces, fíjense, esa querella, decía yo, tiene que ser por un hecho en específico y con una calificación jurídica en específico, frente a una persona en específica. Por lo tanto, esa querella, a diferencia de la denuncia, tendríamos que hablar en este momento de cuáles serían los órganos receptores, ¿verdad?, de la denuncia y de la querella, cada uno en su lugar. En lo que atañe, por ejemplo, al caso de la denuncia, bueno, sería el Ministerio Público, esas oficinas de atención a la víctima que se encuentran desperdigadas a lo largo y ancho de la realidad nacional, de todos los circuitos judiciales, o los órganos policiales, para de una vez simplificar y no asumir particularidades frente al órgano policial. Yo diría en este momento todos los órganos policiales tienen esa facultad de recepción, de ser órganos receptores o receptivos de la denuncia. En cambio, la querella, que tiene que ser escrita, que tiene que adaptarse a las características que menciona el Código Orgánico Procesal Penal, que tiene que ser por un hecho concreto, bueno, esa querella se interpone ante el juez de control. Pero el juez de control ante el cual se interpone esa querella, pues tiene que ser un juez de control competente, pues un juez de control competente en todas las variables de la competencia, pues que se vislumbran en el ordenamiento jurídico penal venezolano. Pues tiene que ser un juez competente en atención a la materia. Por ejemplo, si yo pretendo querellarme por un delito menos grave, pues tendrá que ser dirigida la querella en la oficina distribuidora de causas, los circuitos judiciales penales del país, dirigido a un juez de control, pues, de instancia municipal. Si es por un delito cometido por un adolescente, pues la querella se interpondrá ante el juez de control del sistema penal de responsabilidad de adolescentes. Si se va a querellar por un delito militar, bueno, entonces tendrá que ser el juez de control de instancia municipal. Pues si se está querellándose por un delito de violencia de género, pues bueno, será el Tribunal de Control de la Jurisdicción de Violencia de Género. De igual forma, hay que atender la llamada competencia en razón del territorio, en atención, pues, el lugar donde se ha cometido el delito, y perfectamente pudiera querellarse por un delito continuado, con lo cual tendría que ser ante el Tribunal de Control, en donde ha cesado los actos ejecutivos en la realización del delito. Puede ser por un tribunal, puede ser por un delito agotado, entonces donde se evita, pues, la comisión del delito, pero que de alguna forma se puso en peligro el bien jurídico, sería el Tribunal de Control. Bueno, fíjense, un tanto entonces para simplificar esto, es decir, cuál sería
cuál sería el destino de una denuncia o de una querella, yo diría que vamos a simplificar en aras de la grabación, pues, en el sentido de que lo que pudiera ocurrir es lo siguiente. Pues, en primer lugar, uno hablaría de la llamada inadmisibilidad, ¿ok? Frente a esas dos formas de inicio del proceso, los llamados actos proformadores de la acción penal, la llamada inadmisibilidad. La inadmisibilidad en el caso de la querella y aún en el caso de la propia denuncia se denomina desestimación, lo cual no debería confundirse con el concepto de desistimiento. Entonces, la inadmisibilidad de esa denuncia o de esa querella pues se denomina pues desestimación. A ver, ¿por qué razones se pudiera inadmitir esos actos proformadores de la acción penal? En primer lugar, porque se está denunciando o se está querellando por un hecho que no reviste carácter penal. ¿Ok? Entonces, hay un hecho que no reviste carácter penal y por ello va a conducir a la llamada inadmisibilidad o desestimación. En segundo lugar, porque sí, porque el hecho sí reviste carácter penal, pero es un hecho que está evidentemente prescrito. Entonces se da la llamada prescripción, ¿verdad? La prescripción, la ordinaria, 108 del Código Penal, la prescripción extraordinaria o judicial, 110. Recordemos también que hay determinados delitos que tienen su propio lapso de prescripción. Otra circunstancia pudiera ser, ¿verdad? En que ciertamente se ha cometido un delito, pero ese delito no es un delito de acción pública, sino que es un delito de instancia de parte agraviada, de acusación privada. Mis amigos, hay que tener mucho cuidado en no confundir el concepto de querella con acusación privada, ni mucho menos con el concepto de acusación particular propia. La querella es un acto procesal de poner en conocimiento. En cambio, la acusación es un acto procesal de convencimiento positivo. Aquí, con la querella, lo que se hace es poner en conocimiento. Para instaurar una causa por un delito, pues, de instancia de parte agraviada, bueno, se interpondrá una acusación privada. En el caso de los delitos de acción pública, hay que esperar, pues, si prospera esa querella para luego, con posterioridad, poder interponer la víctima, que es la única quien puede ser querellante. Entonces, el querellante, el único que puede asumir la condición de querellante es la víctima ofendida directamente por el delito, un hombre, una mujer, una persona jurídica, o pudiera ser que definitivamente, bajo las pautas del propio artículo 24, 25, 26 del Código Orgánico Procesal Penal, y esto es muy extraño, pero también lo contempla la norma, el propio fiscal del Ministerio Público asume la condición, digamos, de querellante frente a los llamados delitos cuya víctima sean menores. Pero bueno, continuemos con esta circunstancia. Entonces, esas serían las tres, lo que conduciría a esa inadmisibilidad, desistimiento, el hecho no es un delito, está evidente prescrito o es un delito de instancia de parte agraviada. Ahora bien, frente a la querella puede ocurrir una figura que se denomina también el desistimiento. Es decir, el desistimiento frente a la querella puede ser de forma expresa, es decir, el querellante que interpuso la querella, bueno, desiste de ella, o puede darse que una especie de desistimiento tácito en el sentido de que ese querellante se le exige, se le convoca a la realización de determinados actos procesales, entre los cuales sería reiterar dicha querella ante el Ministerio Público presentando los elementos de convicción. Si no lo hace, pues si no acude a sede fiscal, una vez que haya sido admitida la querella por el Tribunal de Control y que remita las actuaciones al fiscal superior para que ese fiscal superior le asigne la causa a un fiscal en específico, pues si no acude, ahí estamos ante la presencia de un desistimiento pues, tácito de la querella. Otra circunstancia puede ser que ese querellante no presente la acusación particular propia una vez que ha prosperado la querella y que a tal efecto el fiscal ha interpuesto la acusación pública. Si el fiscal interpone la acusación pública como consecuencia pues, de la querella, le renace la carga procesal a la víctima de presentar la llamada acusación particular propia. Y otra circunstancia puede ser que ese querellante en dicha acusación particular propia, bueno, definitivamente pues no
no haya presentado pruebas, es decir, o ni siquiera haya mencionado en la llamada acusación particular propia, ¿verdad? Que se acoge a la comunidad de la prueba establecido en la acusación pública por parte del Ministerio Público.